Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá en macortv.com, como siempre con sus anfitriones Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente dedicaremos una media hora de su tiempo o un poco más para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Y por favor, no olviden de compartir nuestros programas en sus redes sociales. Bueno, como siempre, nuestro programa está dividido en tres segmentos y vamos a empezar, a pesar de que hay unas noticias sumamente importantes acerca de Latinoamérica, con la noticia fundamental en los Estados Unidos más importante que hemos logrado identificar es que ha desacelerado la tasa de vacunación contra el COVID. Mientras que en el resto del mundo países claman acceso a las vacunas, en los Estados Unidos muchas personas están renuentes a vacunarse, creando un exceso de vacunas disponibles. Y eso que se ha desplegado toda una parafernalia de incentivos sencillos, como por ejemplo descartar el uso de mascarillas para personas vacunadas en los eventos de entretenimiento y deportivos y todos los que es conciertos. También otra de las medidas de incentivo es que los empleadores le han indicado a sus trabajadores que si necesitan una hora o dos de su horario de trabajo para irse a vacunar, están dispuestos a concedérselo. Entonces, y hay otros, por supuesto, hay otros incentivos más, como desde una cerveza, frisbees gratis, sorteos de rifles, hasta becas estudiantiles y loterías millonarias. En fin, todo el aparato, tanto empresarial como de gobierno de los Estados Unidos, se ha volcado en la tarea de convencer a la ciudadanía mediante incentivos de que es necesario que se vacunen. Sí, convencerlos. O sea, yo me imagino, hay muchísima gente que está diciendo, caramba, por favor, vacúnenme. Y aquí la gente está diciendo, ah, no, yo no sé. Bueno, la desaceleración en la tasa de vacunación hace peligrar la meta de la administración de lograr al menos 70% de adultos vacunados para el 4 de julio. 13 estados ya han superado esa meta y otros 15 se estima que la lograrán, pero hay 6 estados que tienen menos del 50% y es poco probable que logren esa meta del 70%. Bueno, el Centro de Control de Enfermedades, o CDC, como por sus siglas en inglés, señaló esta semana que ha aumentado el número de adolescentes con casos severos y hospitalizados por COVID-19, por nuevas cepas que han surgido entre los grupos no vacunados. También advierte que este invierno es probable un resurgir de infecciones si no se logra pronto la meta de vacunación suficiente para inmunizar al rebaño. Sí. Bueno, a mí me parece insólito, francamente. O sea, que haya gente que simplemente está tratando de hacer un free riding, o sea, lo que llaman free riders económicos, que otra gente se vacuna y entonces como los otros están vacunados, ellos no tienen que vacunarse. No, lo que se está logrando... Pero Carlos, sabes que a mí me gusta tomar la perspectiva histórica. Ajá. Cuando se hizo la vacuna de la polio, también hubo muchísima gente en los Estados Unidos que fue donde se inició el proceso de vacunación. Mucha gente renuente a ponerse la vacuna. Tuvieron hasta que hacer una ceremonia en la Casa Blanca con los dos científicos que estaban, Sabin y Salt, que habían descubierto independientemente el uno del otro la vacuna, para convencer a la población de que se vacunara. Y bueno, el COVID-19 ha tenido unas consecuencias nefastas con la cantidad de gente que ha fallecido, pero en la poliomielitis era todavía peor, porque los que sobrevivían quedaban paralíticos para toda su vida. Prueba de ello fue los pulmones de hierro. Franklin Delano Roosevelt. Entonces, y la gente a pesar de eso no se quería vacunar, de las consecuencias de no vacunarse no se quería vacunar. Entonces yo creo que es también algo en la condición humana que lo lleva a dudar de la ciencia y prefiere estar entregado a estos especies de rituales telúricos que vienen ancestrales
de magia oculta que les dicen que es mejor irse a echar unos ramazos de pino antes que ponerse una vacuna. Yo te voy a decir con franqueza, el tema de la marcha de la civilización es todo menos inexorable, porque hay una gente muy terca. Sí, es verdad. Yo me acuerdo, yo no sé si tú tuviste alguna oportunidad de ir a Sorte, esa zona en el estado de Yaracuy, en Venezuela, en donde supuestamente hay una diosa, o Así, una diosa natural, María Ñonza. se llama María Leonza. No, lo explico para la gente que no conoce la zona. Y es impresionante, fuimos como turistas para ver la cosa, ¿no? Es impresionante la fe de la gente en estas cosas totalmente supersticiosas y mágicas. Y que entonces se echan para atrás con una vacuna de ciencia. Hoy estaba justamente escuchando en la radio algo acerca de la diferencia entre eh, el método científico de pensar en ser escéptico acerca de la ciencia y revisar todos los resultados de manera metódica, y la gente que simplemente no cree en la ciencia. Y como tú dices, hay muchísima gente así, pero en los Estados Unidos me parece que resulta que es sumamente frecuente. Y cuando estamos viendo los estragos que está haciendo, por ejemplo, en Perú, el COVID, en donde acaban de que per cápita es el mayor número de muertos por COVID en el mundo. En la India, donde fue terrible simplemente por la situación de política, en donde el primer ministro Modi dijo que prácticamente que el COVID casi no existía, que no importaba la cantidad de muertos que hubo allá. Ese tipo de situación hace pensar que la gente, como tú dices, no cree en la ciencia, sino cree en la superstición. Exacto. Bueno, mira, y en esa cumbre que hubo de esta semana del Grupo de los Siete, creo que los temas que van a dominar la agenda y los esfuerzos de Estados Unidos van a ser el tema de las vacunas y el tema de los impuestos. Afortunadamente, el tema de los impuestos se resolvió. Y Bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo creo que hay mucho que decir. Yo sé que tú escribiste un artículo acerca de eso que estuvo muy interesante, francamente, a través del website del Inter-American Institute for Democracy y el Latin American Herald. Me gustó mucho ese artículo, pero tenemos que ir un poco más allá acerca de eso, porque el Grupo de los Siete resolvió hacer eso, pero todavía falta convencer al Grupo de los 20 y de ahí convencer a un gentío para lograr hacer eso. Me parece un ideal un poquito. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. pero yo Pero sí lo que se creo, yo dio en sí el Grupo de los creo, 7 hoy fue que Biden anunció que ellos ya habían anunciado que para finales de junio iban a repartir 80 millones de vacunas alrededor del mundo a través de COVAX. Pero hoy anunció que creo que va a comprar 200 millones más de vacunas para repartir por el mundo. sí, sí, claro, porque están viendo que no importa, o sea, los países líderes en, en materia del combate del COVID-19, que son Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, están viendo que no importa si logran la inmunidad del rebaño, si va a venir gente, porque no lo vas a poder impedir que venga gente y que traiga nuevas cepas, entonces a lo mejor todo el esfuerzo que se hizo se anula porque ya puede salir una cepa que ninguna de las vacunas que tenemos puestas la pueda combatir. Sí. Ese es el problema. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito acerca yo creo que hubo una noticia en Latinoamérica, hubo un par de noticias en Latinoamérica que tienen alto interés para tanto nuestro público como en realidad para el mundo en general. A pesar de que los Estados Unidos totalmente están ignorando a Latinoamérica en este momento, yo creo que no lo podemos dejar pasar tan ligeramente. Básicamente, Claro, hay dos este domingo elecciones. hubo dos elecciones sumamente importantes en Latinoamérica. Claro, fueron dos elecciones que ratificaron la polarización y la parálisis política de la región latinoamericana. En el Perú, las mínimas diferencias entre dos representantes de polos antagónicos opuestos en su visión política muestran a una nación fracturada en su consenso político y sobre todo
también fracturada en términos de lo que es la visión del país y por supuesto el conjunto de políticas públicas que pueden lograr la visión y corregir todos los problemas que en este momento la población peruana confronta. Sí. Y mientras tanto, en México, la coalición que tenía AMLO, al parecer, pierde su supermayoría en el Congreso, limitando de esa manera sus planes de reforma institucional y constitucional. Con la mayor participación de votantes en las elecciones mexicanas en toda su historia, es posible que el voto femenino haya sido un factor importante en los resultados. Porque López Obrador le declaró la guerra a las mujeres desde que entró en el gobierno, ya que ha combatido a todos los movimientos feministas, inclusive ha condenado las marchas de las mujeres de protesta y por supuesto tenía a las mujeres a las mujeres de todo México muy molestas, particularmente porque la última campaña de los movimientos feministas es una campaña que tiene mucho que ver con el respeto a los derechos humanos, porque es que en México se cometen unos feminicidios demasiado grandes, creo que tiene una de las tasas de feminicidio más altas del mundo. Entonces los movimientos de mujeres se aglutinaron para luchar contra eso y él dijo que eran unas locas que estaban inventando eso. Sí, yo creo que le salió el tiro por la culata, como quien dice, porque verdaderamente no hay encuestas totalmente fidedignas en este momento, pero ciertamente estas elecciones de medio término son históricamente las que más participación han tenido. Y las mujeres, evidentemente, tuvieron gran influencia en las elecciones. Yo creo que el haber desechado el voto femenino por parte de AMLO, haber tratado de utilizar sus círculos de influencia sindicalista y demás, no le funcionó en este sentido. El partido Morena, el partido de AMLO, perdió más de 50 escaños en la Asamblea Legislativa. Bueno, en la Cámara de Diputados. De Diputados, perdón. Sí es verdad. De las alcaldías que habían 15 perdón, las gobernaciones que habían 15 en disputa, se llevaron, calculo que 10. Y cualquiera pensaría que eso es un gran triunfo. Pero ha perdido mucha influencia, ha perdido mucho poder y y acuérdense que AMLO todas las mañanas dedica 2 horas de su tiempo como presidente a hablar por televisión acerca de los grandes logros que está haciendo su gobierno y cómo va a lograr la cuarta transformación del país. Evidentemente, eso no convenció a mucha gente. Acuérdense, 2 horas de publicidad gratis que se lleva el presidente del país. Eso es, ha perdido 50 escaños en la Cámara de Diputados. Eso es. Bueno, pero a mí lo que más me impresiona y creo que es una razón por la que a los latinoamericanos los llene de júbilo el hecho de que la democracia mexicana funcionó. ¿Sí? Porque el Instituto Federal Electoral amonestó al presidente varias veces por sus intervenciones arbitrarias en la campaña. Contaron los votos, lo tuvieron todo perfecto, no hubo ningún desarreglo, no hubo ningún desencuentro. Francamente, que hicieron un trabajo espectacular. Y yo creo que el presidente Ernesto Zedillo debe estar muy contento en donde quiera que él esté, pensando en que esas reformas que él lanzó cuando era presidente, han dado... Que AMLO ha tratado de atrás. Han echado raíces y han dado fruto. Sí, bueno, o sea, eso es un gran éxito de la democracia, y vamos a ver cómo responde AMLO, porque francamente, él sin lugar a dudas es un totalitario. Ah, no, mijito, él va a responder a las patadas, que es lo único que sabe hacer. Bueno, en cuanto a Perú, vamos a hablar un poquito de Perú, porque ahí la situación es un poquito más alarmante. La elección de Perú demuestra una fractura de ese país total. Hay un grupo que considera que utilizó la elección para darle un mensaje a las élites tradicionales del país. Y hay otro grupo que hizo todo lo contrario, o sea, trató de respaldarlas. Pero eso es una fractura
No, mire, yo no creo que eso que no es así. eventualmente Hay un lleva al país grupo, hay un grupo bajo que una de ruta muy gente, peligrosa. mira, hay un grupo de gente moderna, que son gente formada de las nuevas generaciones. Hay un parteaguas generacional clarísimo. La gente joven, la gente que ha viajado, la gente que ha sido expuesta a la globalización, que es la que mora en las ciudades, decidió que quieren vivir en democracia, que quieren tener Estado de Derecho y por eso votaron por la señora Fujimori. Porque mal que bien, aun cuando su padre tuvo la tentación autoritaria, se piensa que ella va a continuar por el sendero que han caminado los otros presidentes elegidos democráticamente en el Perú. Hay otro sector de la población que nunca ha experimentado el Estado de Derecho porque son gente que vive en el área rural del Perú, gente que no tiene los servicios completos, que no tiene la protección del Estado de Derecho, que sus hijos no tienen buenas escuelas y que esto es una situación de siglos, no es de ayer ni de hoy. Entonces, esa gente, como no tiene nada que perder, entonces, ¿qué es lo que pasa? Escoge a alguien que pueda, por lo menos, fastidiarle la paciencia a las élites. Y ahí sí no te equivocas, decir que fue un voto en contra de las élites, pero esa gente, yo creo que al fin y al cabo son una gente que lo que están es expresando a gritos, no queremos más esta situación de olvido. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Es una expresión, un voto democrático pidiendo que por favor háganme caso. Ahora, claro, escogen a Castillo y al partido de él, que verdaderamente no es democrático y que posiblemente, bueno, hasta ahora no pareciera, tiene entre sus planes reformar la constitución para absorber mayor poder. No puede, porque no tiene, Quiere yo tenía un hacerlo, profesor, yo tenía quiere un hacerlo. profesor en la universidad, bueno, querrá hacer lo que quiera, pero yo tenía un profesor en la universidad que decía, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. O sea, lo malo que se puso en el Perú, lo bueno que tiene eso malo que pasó en el Perú es que el señor no tiene mayoría, el Congreso está todo fraccionado y Sí. que venimos de un Congreso que ha depuesto 4 presidentes. Ujú. Entonces, yo no pienso que este señor pueda salir adelante como la mayoría de las cosas que dijo. Es más, lo que me preocupa es la gobernabilidad, Bueno, porque creo, exactamente, porque eso puede llevar a una parálisis horrible. exacto, exacto, que agrave la situación de la gente que votó por Castillo. Ujú. Sí, entonces siempre buscan a un gran redentor que limpie toda la situación y que de alguna manera les resuelve la idea. Pero eso no, nunca funciona. El gran redentor nunca ha funcionado en este tipo de situación. Ahora, sí quería hablar de Keiko un poquito, de Keiko Fujimori, porque demasiada gente ha dicho, ah, no, pero es que ella tiene sus tendencias totalitarias, eso tiene no sé qué más. Pero como tú has mencionado en programas anteriores, ella tiene una trayectoria dentro de la democracia peruana, que la distingue o la diferencia mucho de su padre. Yo sí pienso que ella, a fin de cuentas, sí, tiene mano dura, pero es demócrata al fin. Yo francamente pienso que Castillo, Pero no, ¿cómo vamos a saber si tiene mano dura si nunca ha sido presidente? bueno, por lo que dice, pues, o sea, o Yo sea, no creo que tenga ninguna mano dura. Es más, sinceramente, yo pienso que uh, es un disparate estar pensando que porque ella es hija de Fujimori va a ser eso es lo que estoy autoritaria. tratando de decir, eso es exactamente lo que estoy tratando de decir. Eso solamente se le ocurre a los latinoamericanos. Aquí en este país, a ti te han preguntado alguna vez, ¿y cómo se llama tu papá? ¿Y qué hizo tu papá? ¿Y de dónde vienes tú? Nunca te preguntan eso, lo que te preguntan es, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Y cuáles han sido tus logros laborales o profesionales o intelectuales? Así es como es la civilización. Esa cosa de el instinto de la tribu es la cosa más eh, de, ¿cómo te dijera yo? Completamente anacrónica. Es la cosa más anacrónica que hay en el mundo.
No solamente eso, sino que francamente no permite avanzar. Simplemente te mantiene en un sitio que si era bueno, es bueno, pero si era malo, no funciona. Mira, un ejemplo que te pongo. El aeropuerto de Chicago se llama ¿cómo? O'Hare, Ajá. ¿Tú sabes quién era el señor O'Hare? no, ni idea. El hijo del contador de un señor que se llamaba Alfonso Capone. Y ese señor, el hijo de ese señor, tomó toda esa fortuna que heredó y la dedicó a fortalecer las escuelas públicas, a dotar a los bomberos de la ciudad de Chicago de todo lo que necesitaban, a poner su granito de arena para la construcción del aeropuerto. Y por eso le pusieron el nombre, porque era uno de los filántropos más importantes de la ciudad. Bueno, o sea, tú me estás diciendo que el señor O'Hare era hijo de Al Capone. No, del contador de Al Capone. Ah, del contador de Al Capone. Bueno, tú y yo hicimos un trabajo acerca del crimen transnacional organizado. Y cuando estábamos haciendo eso, estábamos hablando acerca de las fortunas multimillonarias mal habidas por traficantes de drogas. Y cómo ellos, los hijos de ellos y los nietos de ellos, tratan de alguna manera de redimir los pecados de sus padres y sus antecesores. Este es un ejemplo típico de lo que tú me estás diciendo. Así claro. Uh-huh. Sí, pero por eso te digo que tú no puedes juzgar a nadie por su padre. Y yo he conocido hijos de padres súper honorables, súper distinguidos, que son unos villanos. Sí, yo también. Ah, bueno, entonces, Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, ok, vamos a pasar de Latinoamérica al resto del mundo. ok. Este, Latinoamérica nos duele mucho, y decimos estas cosas que a veces son duras, justamente porque la queremos, ¿no? Porque queremos que la democracia funcione allí. Porque queremos que la gente de alguna manera utilice las oportunidades, utilice la educación, utilice la renovación democrática a favor del desarrollo de los pueblos en Latinoamérica. No porque nos parezca que es un pozo perdido sin fondo, sino porque siempre tenemos la esperanza de que salga para adelante. Sí, ¿verdad? Claro. Pero hablando del resto del mundo, Bueno, los ministros de finanzas del grupo de los 7 países más ricos del mundo, que es el llamado G7, acordaron no permitir que las empresas multinacionales declaren sus ganancias en paraísos fiscales donde establezcan sedes e imponer un mínimo del 15% sobre las ganancias en los países donde operan. sí, el G7 propondrá ratificar este acuerdo con el grupo de los 20 países industrializados, el G20, en la reunión de este grupo en julio, el mes que viene, y ese grupo incluye a India y a la China. Me parece que los ministros, pero también los ministros acordaron obligar a las empresas a incluir entre sus estados financieros informes sobre el impacto climático de sus operaciones. Yo creo que esto es un gran avance, las dos cosas. Te voy a decir por qué. El 15% mínimo de las ganancias en sus países de origen va a obligar a una cantidad de compañías que en este momento no pagan, yo no sé si leíste el artículo del New York Times, lo que paga Warren Buffett, no pagan nada de impuestos, o sea, no digo que no paguen nada, pagan una cifra irrisoria comparada con las Eso no es ganancias lo fiscales. peor, Beatriz. Hay empresas como, no me acuerdo, hice una lista de las 50 empresas que lo presentamos en uno de nuestros programas anteriores, que no solamente no pagan, sino que reciben del gobierno retornos sobre su tasa fiscal. O Así sea, apoyo, sí, 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 sí. reciben lo que llaman refunds. Refunds, sí, Es una sí. cosa insólita, multimillonaria, o sea, incluyendo Amazon y cosas así. Amazon creo que pagó cero impuestos o le devolvieron dinero. Amazon, Apple, la Tesla,
todas las empresas y Uber billonarias de este país, no, ellas enseñan sus ganancias en un paraíso fiscal, entonces allá no pagan nada, aquí tampoco, y están usando la infraestructura de este país, la investigación y desarrollo de este país, están dependiendo del uso de sus productos en este país, porque Apple no fuera nada si no fuera porque el público norteamericano empezó a comprar las computadoras personales. Y entonces, ¿qué es eso? Hasta ahora la ética del sector empresarial americano era que le devolvían a la sociedad el éxito. Pero eso no tiene nada que ver con ética. Eso no tiene nada que ver con ética. El objetivo de una empresa es maximizar sus ganancias, ¿no? Si las leyes están estructuradas de manera tal de que ellos pueden maximizar sus ganancias de cierta manera, es irresponsable que no lo hagan. El problema es que las leyes están mal concebidas. Yo en otra vida, yo preparaba seminarios en México y en otros países acerca de contabilidad multinacional. Y era importante. Porque, o sea, una empresa tiene la obligación de maximizar sus ganancias, o sea, por supuesto. Entonces, no va a dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo es lo que no es ético. El problema es que si las leyes no tienen ningún sentido, entonces los que quedan afectados son los gobiernos. No es por la ética de la empresa. No, mira, yo pienso que así como tenemos unos políticos muy venidos a menos, después de que este país tuvo la generación de oro, que fue la que luchó en la Segunda Guerra Mundial, el último presidente, bueno, el último presidente que tuvimos de esa generación, ¿fue quién? Fue Bush papá. Sí. Y mira cómo él manejó, con una altura, con un contenido, con un criterio de largo plazo, todas las cosas. Después vinieron estos otros que son los baby boomers, que no tienen, que no tienen visión de largo plazo, no tienen, y mira el desastre que es. Igualito, yo creo que en el sector empresarial ha pasado lo mismo, ha pasado exactamente lo mismo. Los señores estos que fundaron el Ford, Rockefeller, toda esa gente, eran gente mucho más comprometida con el desarrollo de su propio país y con el apoyo a las comunidades de donde ellos habían salido. Que es esta cosa de que ahora se van para paraísos fiscales y entonces ahora resulta que Andorra es más importante que Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso? A Luxemburgo, las Islas Caimán, etc. Eso no, sí, o sea, yo estoy de acuerdo que suena como que es horroroso, pero como te digo, las empresas tienen la obligación de maximizar sus ganancias y el problema sí, pero eso es produciendo, no es extrayendo monopolios que crean las leyes. Y estoy de acuerdo, porque fíjate que ¿cómo se llama? Los departamentos de fiscales de cada empresa lo que hacen es crecer justamente para hacer eso. Entonces sacan ganancias haciendo triquiñuelas legales. Y eso no me parece, o sea, la especulación financiera no es nada productiva y eventualmente no genera verdadera riqueza. Lo que genera es especulación. Renta. Sí, renta. Yo te voy a decir una cosa, yo soy de las que pienso, bueno, yo soy libertaria y yo soy independiente, ni demócrata ni republicana. Y yo pienso que el día que pongamos la ley fiscal que diga nada más, aquí todo el mundo paga el 20%, esté donde esté, gane lo que gane y ya está. Punto. Tú verás cómo ese día se va a recaudar muchísimo más y no vas a tener gente ni evadiendo ni evitando impuestos. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, en la administración Obama hubo un acuerdo que estuvo a punto de hacerse en donde verdaderamente iban a bajar la tasa impositiva, pero lo que iban a hacer iban a cerrar lo que llaman los loopholes aquí, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice exactamente en español. Los loopholes son artificios legales mediante los cuales empresas pueden evadir impuestos. Pero vías de escape. Sí, y eliminar eso, porque el asunto está en que sí, la tasa impositiva aquí en los Estados Unidos está, ahorita creo que está en 21% o 15% o 18%, no me acuerdo, y están pensando aumentarla a 21%. Pero la realidad
es que hay muchas empresas, como tenemos en esa lista que vimos anteriormente, que no pagan cero impuestos o inclusive el fisco les regresa dinero por esas mismas triquiñuelas legales. Entonces, el asunto está en que si tú simplificas la ley fiscal de modo tal de que, como tú dices, todo el mundo paga 20%, digamos, y no hay deducciones por X o Y, entonces, inclusive si pagaras 15%, pero eliminaras todos los loopholes, eh, verdaderamente recaudarías mucho más. Claro. Yo creo que sí, yo estoy convencida de eso. Sí. Yo pienso como el presidente Reagan, que eso era lo que había que hacer. Él al final no pudo hacerlo porque no lo, él tampoco lo acompañaba buena parte del Partido Republicano en eso. Bueno, a mí me encanta la idea de simplificar y uniformizar el impuesto empresarial a nivel del mundo, pero lo que yo veo bien difícil, primero es que lo apruebe el G20 y segundo, todas las legislaciones correspondientes de cada país para que eso suceda. Es una idea fabulosa, me parece utópica, me parece globalista y yo creo que verdaderamente no va a llegar a nada, lamentablemente. Sí, es verdad. No, yo no creo, yo sí creo que va a llegar, porque todo el mundo está interesado en este momento en arreglar el tema impositivo, porque después del COVID-19, las finanzas públicas de todos los países, llámense Mauricio o llámense Estados Unidos, están completamente secas. Bueno, esperemos que tú tengas razón. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos hoy. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, aquí y allá. Asegúrense, por favor, de darnos un me gusta al video y por favor compartan nuestros programas en sus redes sociales. Les Cecilia deseamos, allí, como siempre, un feliz día y una buena semana. Estén donde estén.